La verdad es esta. Nadie nace inseguro. Te entrenaron para dudar de ti. Desde pequeño te enseñaron a compararte, a justificarte, a pedir permiso incluso para sentirte capaz, y sin darte cuenta, creciste midiendo tu valor en función de lo que otros opinaban. Cada mirada ajena se convirtió en un examen, cada silencio en una amenaza. Aprendiste a esconder tu fuerza para no incomodar, a fingir calma para no ser juzgado, a callar tu verdad para ser aceptado. Pero llega un punto en que el alma se cansa de sostener la máscara, y ahí comienza el verdadero camino hacia la confianza, el de desaprender la inseguridad que te impusieron. Te prometieron que la seguridad llegaría con el éxito, con la aprobación, con la apariencia. Pero el éxito externo no cura el miedo interno. Puedes lograr mucho y seguir sintiéndote pequeño. Puedes aparentar firmeza y seguir temblando por dentro. Porque la confianza no nace del resultado, sino de la coherencia. No es gritar, yo puedo. Es actuar aunque no estés seguro de poder. Es dejar de pedir permiso para ser quien eres. Es mirar tus heridas sin esconderlas, tus dudas sin odiarlas, tus errores sin convertirlos en condena. Es la serenidad de quien se conoce tanto que ya no necesita demostrar nada. En un mundo donde todos compiten por parecer confiados, el estoico elige otra vía, la del dominio interior. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. Tu poder está en tu mente. Y sin embargo, esa frase que parece tan simple encierra la batalla más difícil de todas, la de dominar tus pensamientos antes de que ellos te dominen a ti. No es la vida la que te derrota, son las ideas que aceptas sobre ti mismo. No es el juicio de los demás lo que te hiere, es la importancia que tú le das. No son tus fallos los que te destruyen, es el relato que construyes a partir de ellos. La mente es tu peor enemigo o tu mejor aliada, según la disciplina con la que la trates. La inseguridad es una forma de ruido mental, una voz interna que repite lo que escuchaste durante años. No eres suficiente, no lo lograrás, no vales tanto. Pero esa voz no eres tú, es el eco de quienes tampoco confiaban en sí mismos. La mayoría de las personas que te exigieron perfección no sabían amarse, las que te juzgaron por tus errores no se perdonaban los suyos, las que te hicieron sentir pequeño solo intentaban sentirse grandes a tu costa. Cuando lo comprendes, dejas de odiarte por haber creído en ellos. Empiezas a reconocer que la inseguridad no fue un defecto, fue una herencia, y lo heredado se puede desaprender. La confianza no se construye de golpe, se entrena en silencio. No aparece cuando todo sale bien, sino cuando sigues firme, incluso cuando todo sale mal. La confianza no es ausencia de miedo, es decisión en medio del miedo. No es sentirte invencible, es actuar sabiendo que puedes fallar y aún así avanzar. El error más común del mundo moderno es creer que primero debes sentirte seguro para actuar. Los estoicos enseñaban lo contrario. Actúa, y la seguridad llegará después. Porque la mente confía solo en aquello que repite. No esperes fe si no practicas la experiencia. No esperes calma si no atraviesas la tormenta. Vivimos rodeados de comparaciones. Redes sociales que te muestran la versión perfecta de vidas que no existen. Consejos vacíos sobre cómo ser más seguro, ser más atractivo, ser más exitoso. Pero la verdadera confianza no necesita público. Se mide en los momentos donde nadie te ve, cuando cumples lo que dijiste, cuando haces lo correcto sin aplausos, cuando te levantas después del fracaso sin contarle a nadie. Ahí nace la certeza silenciosa del sabio. No la confianza de quien grita su fuerza, sino la del que no necesita gritarla. Y sin embargo, todos tememos lo mismo, no ser suficientes. Ese miedo universal es el origen de casi todas nuestras decisiones erradas. A veces compras cosas que no necesitas, trabajas en lo que no te llena, o te quedas con personas que no te respetan, solo por miedo a sentirte menos. Pero el precio de la inseguridad es siempre el mismo: perderte. Perder tu voz, tu dirección, tu calma. Lo curioso es que la confianza no se encuentra añadiendo más, sino soltando lo que sobra, soltar la necesidad de aprobación, soltar la obsesión por entenderlo todo, soltar la idea de que debes convertirte en alguien más para merecer paz. El camino a la confianza no es hacia afuera, es hacia adentro. Epicteto lo resumió con precisión: nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Eso incluye la opinión, el rechazo, el desprecio.
Todo pierde poder cuando no reaccionas desde el ego. Cuando te centras en actuar conforme a tu razón, el ruido ajeno se disuelve. Pero mientras necesites ser entendido, seguirás prisionero. La verdadera libertad es ser fiel a tu criterio, incluso si el mundo no lo entiende, porque el respeto propio no se obtiene, se encarna. No lo da el entorno, lo construyes tú con cada acto congruente. La confianza es una consecuencia del carácter. No se compra, no se improvisa, no se pide prestada. Se forma en la repetición de pequeños actos de coherencia. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir tu palabra aunque nadie lo note. Hablar con verdad, incluso cuando tiembles. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te demuestras que puedes confiar en ti. No hay afirmación que iguale ese efecto. No hay mantra que sustituya esa evidencia. La mente cree en los hechos, no en las frases. Por eso el sabio actúa sin esperar sentirse listo, porque sabe que el movimiento es la semilla de la fe. Y llegará un día, tal vez sin darte cuenta, en que empieces a notar la diferencia. No porque dejes de tener miedo, sino porque el miedo ya no te frena. No porque todos te admiren, sino porque ya no lo necesitas. No porque todo esté bajo control, sino porque finalmente entendiste que nunca lo estuvo. Ese día comprenderás que la seguridad no era un estado, sino una forma de presencia, que confiar en ti no era creerte superior, sino dejar de sabotarte, que la verdadera calma no consiste en eliminar la duda, sino en convivir con ella sin rendirte. El arte de confiar en ti mismo no se aprende leyendo, sino viviendo, cometiendo errores, reparándolos, observándote sin piedad, pero también sin odio. Porque solo quien ha caído muchas veces y ha decidido seguir caminando sabe lo que vale su propia palabra. El sabio no se jacta de su fortaleza, la ejerce en silencio. No presume su evolución, la demuestra en sus respuestas. No busca que lo comprendan, busca comprender. Esa es la confianza que no se tambalea, la que nace de conocerse profundamente, con luces y sombras, sin máscara ni disfraz. Así que si estás aquí, es porque intuyes que algo dentro de ti ya está cansado de fingir seguridad y quiere empezar a construirla de verdad. Este episodio no te dirá cómo eliminar la inseguridad, porque no se elimina, se domina. Te mostrará cómo usarla como maestro, no como enemigo, cómo convertir la duda en brújula, el miedo en impulso, la vulnerabilidad en fortaleza, porque el que domina su mente, domina su destino, y si logras eso, si aprendes a confiar en ti más de lo que temes fallar, nada ni nadie podrá volver a detenerte. Antes de continuar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, confío incluso cuando dudo. Esa frase será tu punto de partida, no una promesa vacía, sino un acto de voluntad, porque la confianza no se siente, se decide. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. No necesitas sentirte seguro para actuar. Hay una trampa silenciosa que ha detenido a millones de personas: creer que la seguridad es un requisito para empezar. Esperan el momento perfecto, el ánimo perfecto, la confianza perfecta. Esperan dejar de temblar para moverse, dejar de dudar para decidir, dejar de sentir miedo para vivir. Pero ese momento nunca llega, porque el miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. El error moderno es confundir preparación con valentía. La preparación es externa, la valentía es interna. La primera se calcula, la segunda se ejecuta. El sabio sabe que la confianza no antecede al acto, se cultiva a través del acto. Marco Aurelio escribió: no esperes que el mundo sea justo para obrar con justicia. Podría decirse lo mismo de la seguridad. No esperes sentirte listo para actuar correctamente. Esperar la calma para moverte es como esperar dejar de tener hambre para comer. La acción es la que genera la calma, no al revés. Por eso el estoicismo no promete comodidad, promete claridad, y la claridad no se logra pensando, sino caminando. La mente humana es experta en construir excusas convincentes. No estoy preparado. No tengo suficiente experiencia. No sé cómo hacerlo. Pero la verdad es más simple y más dura. El miedo no se elimina con información, se disuelve con exposición. Solo enfrentando lo que temes, la mente entiende que no era tan grave. Epicteto lo enseñaba con brutal sencillez. No es el hecho lo que perturba, sino la opinión que tienes sobre él.
Actuar sin sentirte seguro es precisamente lo que cambia esa opinión. Imagina que tienes frente a ti una puerta. Detrás está eso que dices querer, una nueva relación, un proyecto, una decisión que podría cambiar tu vida. Pero entre tú y la puerta se levanta un muro invisible hecho de dudas. Crees que necesitas sentirte confiado para atravesarlo, cuando en realidad solo necesitas dar un paso. Porque en cuanto cruzas, descubres que el muro no era de piedra, sino de humo. La inseguridad es eso, una ilusión densa que parece sólida hasta que la atraviesas. El sabio no actúa porque no siente miedo, actúa porque ha aprendido a no obedecerlo. Esa diferencia cambia destinos. Quien espera a sentirse seguro, se queda atrapado en el pensamiento. Quien actúa, aunque dude, descubre su poder real. Porque cada acción refuerza la creencia de que puedes. Cada vez que haces algo que temías, tu mente graba una evidencia. Sobreviví. Y las evidencias valen más que los discursos. Piensa en tu historia. ¿Cuántas cosas lograste sin sentirte listo? ¿Cuántas veces actuaste temblando, pero aún así saliste adelante? La mente olvida rápido las victorias y se aferra a los errores. Por eso el primer paso hacia la confianza no es eliminar el miedo, sino recordar tu propio coraje. Si sigues vivo, ya has vencido miles de veces a la inseguridad, solo que no lo reconoces porque estás ocupado esperando sentirte mejor. Séneca lo expresó con una precisión implacable. No es que no tengamos tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Lo mismo ocurre con el valor. No es que no tengas confianza, es que la desperdicias esperando una sensación perfecta que no existe. La seguridad no se siente, se demuestra. No aparece de la nada, se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, error tras error. Cada acción coherente con tu propósito es un voto de confianza hacia ti mismo. Actuar sin sentirte listo no significa ser imprudente, significa reconocer que el miedo forma parte del proceso, que la duda no es señal de debilidad, sino de conciencia. Los impulsivos actúan sin pensar, los sabios actúan a pesar de pensar. El estoicismo no busca eliminar la emoción, busca gobernarla, y gobernarla es decir, sí, tengo miedo, pero no permitiré que el miedo decida por mí. La mente necesita evidencia para creer. Por eso, el único modo de confiar en ti es darte razones para hacerlo. No se trata de repetir frases de autoayuda, sino de coleccionar pruebas de coraje. Cada vez que cumples tu palabra, que haces lo correcto aunque nadie lo vea, que avanzas cuando podrías quedarte quieto, estás entrenando tu confianza. Estás construyendo lo que los estoicos llamaban hegemonicón, el centro de mando interno. Esa fuerza que no depende del resultado, sino del compromiso con el acto. Hay una verdad que duele, pero libera. El miedo nunca desaparece del todo, solo se transforma en respeto. El sabio siente miedo, pero lo traduce en atención. Lo convierte en combustible para la acción consciente. Quien no teme nada no es valiente, es inconsciente. Quien teme y aún así avanza, ese es libre. Porque la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en actuar sin ser esclavo del temor. Recuerda tu primer día en cualquier cosa, la primera vez que hablaste en público, que iniciaste un trabajo, que amaste a alguien, el temblor, la duda, el ¿y si fracaso? Pero lo hiciste igual, y al hacerlo, aprendiste más en un instante que en 1000 pensamientos. Esa es la pedagogía del coraje, comprender que la acción enseña más que la reflexión. Los estoicos veían la vida como un entrenamiento constante. Marco Aurelio se levantaba cada mañana sabiendo que enfrentaría ingratitud, deslealtad, injusticia, y aún así escribía: «Hoy encontraré hombres entrometidos e ingratos, pero no me harán daño». No porque fuera insensible, sino porque entendía que el control reside en la respuesta, no en el entorno. La acción consciente es el antídoto contra la inseguridad. Si esperas a sentirte seguro, el tiempo se volverá tu enemigo. Pero si actúas aunque dudes, el tiempo se convierte en tu maestro, porque cada paso, incluso torpe, construye una versión de ti más firme. El sabio no busca eliminar el temblor, busca caminar con él sin perder el ritmo. Esa es la verdadera confianza, moverse al compás de la incertidumbre sin dejar que te arrastre. El acto más poderoso no es gritar «puedo hacerlo», sino hacerlo en silencio. Es cumplir tus promesas cuando nadie las ve. Es sostener tu palabra incluso cuando tiembla la voz. Es avanzar sin testigos.
porque ahí, en la soledad del esfuerzo, nace la certeza real, no la que se proclama, sino la que se siente en los huesos. Así que deja de esperar que el miedo desaparezca. No lo hará. Aprende más bien a convertirlo en aliado, a reconocerlo como señal de que estás en el umbral del crecimiento. Cada vez que el miedo aparece, significa que algo dentro de ti está expandiéndose. No lo esquives, camina con él. Y un día, sin darte cuenta, te descubrirás actuando con una serenidad nueva. No porque ya no temas, sino porque aprendiste a confiar en tu capacidad para atravesar el miedo sin perderte. La seguridad que tanto buscas no está al final del camino, está en cada paso que das dudando pero avanzando, porque la confianza no se promete, se practica, y cuando la practicas el tiempo suficiente, ya no necesitas sentirte seguro, simplemente sabes que puedes. Segunda lección estoica. La opinión ajena no puede dañarte sin tu permiso. Nadie te hiere con palabras, te hieres tú al creerlas. Esa es una de las verdades más duras de asimilar, pero también una de las más liberadoras. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que los demás dicen o hacen, sino de la interpretación que hacemos de ello. Lo que duele no es el comentario, es la historia que construyes alrededor de él. No es el gesto del otro, es la importancia que tú le das. Epicteto lo entendió hace 2000 años y aún seguimos olvidándolo. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre las cosas. Hoy, esa enseñanza sigue siendo la llave de la libertad interior. Nos han educado para vivir de cara al juicio ajeno. Desde niños, aprendimos que el valor dependía de la aprobación, la buena nota, la sonrisa del profesor, el aplauso de los demás. Crecimos creyendo que existir era gustar, y cuando alguien no nos aprueba, sentimos que nuestra identidad se desmorona. Pero lo que realmente se derrumba no es el valor personal, sino la ilusión de que los otros lo sostenían. En el fondo, la opinión ajena es solo un espejo, y tú decides si reflejarte o pasar de largo. Quien entiende esto deja de vivir para agradar y comienza a vivir para ser. Marco Aurelio lo sabía. La opinión de los demás no puede tocarte, a menos que tú le abras la puerta. ¿Cuántas veces abriste esa puerta sin darte cuenta? ¿Cuántas veces entregaste tus emociones a alguien que no sabía ni cuidar las suyas? Dejaste que una frase te robara la paz, que un gesto te hiciera dudar, que una ausencia te hiciera sentir menos. Lo hiciste porque creíste que el valor venía de fuera, pero el valor no se concede, se encarna, nadie puede darte lo que ya es tuyo. Cuando alguien te critica, lo que ves no es una verdad universal, sino una proyección. Cada juicio ajeno habla más del que juzga que del juzgado. Si alguien te llama débil, probablemente no soporta su propia fragilidad. Si te dice arrogante, quizás envidia tu independencia. Si te ignora, tal vez teme sentirse inferior al verte libre. No son sus palabras las que te afectan, es tu mente la que las traduce como amenaza. El sabio observa el juicio ajeno como un eco lejano. Lo oye, pero no lo habita. El error más común es intentar defenderte de todo. Explicar lo que eres, justificar lo que haces, corregir la percepción del otro. Pero eso es una batalla perdida, porque cada persona ve desde su nivel de conciencia. No puedes obligar a nadie a verte con claridad si vive en la niebla. Quien necesita ser comprendido por todos, se convierte en esclavo de todos. El estoico, en cambio, elige la serenidad de quien sabe quién es. No discute con la sombra, camina hacia la luz. Séneca lo dijo con una lucidez brutal. A nadie le importa tanto como a ti lo que piensan de ti. Y tenía razón. La mayoría de las veces, los demás están demasiado ocupados con sus propios miedos para pensarte tanto como crees. Pero tu mente amplifica cada gesto, cada silencio, cada palabra. Construye castillos de interpretación sobre un simple comentario. Y cuando te das cuenta, estás desgastado, peleando con fantasmas. Liberarte de eso no es arrogancia, es higiene mental. Imagina que llevas una vasija llena de agua. Cada vez que alguien opina sobre ti y tú reaccionas, derramas un poco. Cada vez que discutes por defender tu punto, se pierde más, hasta que un día te quedas vacío, sin energía para lo que realmente importa. El sabio protege su agua, no la entrega a cualquier provocación. No porque no le importe, sino porque sabe que su paz es su recurso más valioso. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu mente. Cada vez que callas cuando podrías discutir, recuperas poder.
Vivir sin miedo a la opinión ajena no significa volverte insensible, sino selectivo. Significa saber distinguir entre la crítica que enseña y la que solo busca herir, entre la palabra que construye y la que destruye. El estoico escucha ambas, pero solo aprende de una. La otra la deja pasar como el viento, porque no todo merece respuesta, y no toda respuesta merece energía. En esa contención nace la verdadera fuerza. La opinión ajena es inevitable, pero tu interpretación es opcional. El sabio no busca eliminar las voces externas, sino disminuir su volumen interno. Cuando entiendes que el ruido viene de tu reacción, no del otro, recuperas la calma. Es como aprender a ver la tormenta desde una casa segura. Sigue lloviendo, pero ya no te moja. La madurez no llega cuando todos te entienden, sino cuando ya no necesitas que lo hagan. Cada vez que alguien te juzgue, recuerda esta imagen. Las palabras son flechas, pero tu atención es el escudo. Sin tu atención, la flecha cae al suelo. Con tu atención, la flecha se clava. Tú decides. No se trata de ignorar el mundo, sino de discernir cuándo vale la pena abrirte y cuándo cerrar la puerta. La libertad emocional no se construye con aislamiento, sino con criterio. No te defiendas de todo, filtra con sabiduría. El juicio ajeno duele solo cuando coincide con una duda interna. Si alguien te dice algo falso y tú lo sabes, sonríes. Pero si te toca una herida no resuelta, reaccionas. Por eso, cada crítica es una oportunidad para mirarte. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto esto? A veces la respuesta es más reveladora que la ofensa. La incomodidad es un espejo, no un castigo. Quien aprende a observarla en lugar de resistirla, crece. No puedes controlar lo que piensan los demás, pero puedes controlar cómo respondes. Ese es el núcleo del estoicismo. Separar lo que depende de ti de lo que no. Y la opinión ajena nunca depende de ti. Lo único que te pertenece es tu conducta. Si actúas con virtud, con coherencia, con serenidad, no hay palabra que pueda quitarte el equilibrio. El sabio no necesita que lo comprendan, porque su paz no se alimenta del reconocimiento, sino de la rectitud. Así que la próxima vez que alguien te critique, no corras a defenderte. Observa. Respira. Recuerda, su juicio no te define, te revela. Te muestra en qué parte de ti todavía necesitas afirmarte. Usa la crítica como brújula, no como condena. Agradece lo que te enseña y suelta lo que no te sirve. Porque el que reacciona pierde poder, pero el que comprende, lo gana todo. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo, no para los demás. Si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder revocar ese juicio ahora. Esa frase debería estar grabada en tu mente cada vez que sientas que alguien te quita la calma. Nadie tiene acceso a tu interior sin tu permiso. Y cuando recuerdas eso, nada ni nadie puede volver a controlar tu paz. No necesitas que el mundo te entienda, solo necesitas entenderte tú. Porque cuando confías en tu criterio, el ruido de los demás se convierte en silencio. Y en ese silencio, aparece algo que no puede comprarse ni simularse. Una confianza tranquila, sólida, inquebrantable. La de quien sabe quién es, aunque nadie lo diga. La de quien ya no vive para convencer, sino para existir con dignidad. Esa, y solo esa, es la libertad que buscaban los sabios. Tercera lección estoica. La comparación es una forma de ingratitud. Pocas cosas desgastan tanto el alma como mirar constantemente a los costados. Vivimos rodeados de espejos ajenos, midiendo nuestra vida con reglas que no nos pertenecen. Comparamos lo que tenemos, lo que logramos, lo que somos, con lo que creemos que otros tienen, logran o son. Y en ese hábito silencioso, nos robamos la paz. Porque cada comparación no solo te aleja de los demás, también te aleja de ti. No hay mente tranquila en quien vive midiendo su valor con una cinta que cambia de dueño cada día. El sabio lo sabe. La comparación no motiva, distrae, no impulsa, envenena. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no te turbes por lo que no te fue dado. Lo que te corresponde llegará a ti si estás dispuesto a recibirlo. Pero vivimos en una cultura que glorifica la competencia y disfraza la envidia de ambición. Nos enseñaron que si el otro brilla, tú pierdes. Que si alguien va más rápido, tú estás atrasado. Que si otro recibe admiración, tú vales menos. Así nace la comparación.
no del deseo de mejorar, sino del miedo a no ser suficiente. Y el miedo, cuando se disfraza de impulso, destruye más que cualquier fracaso. La comparación es ingratitud porque ciega la perspectiva. Te hace ver lo que falta y olvidar lo que ya tienes. Te convierte en juez de una historia que no conoces. Ves el éxito del otro, pero no sus noches sin sueño. Admiras su calma, pero no su disciplina. Envidias su confianza, pero no los años de silencio en que tuvo que reconstruirse. Las vidas ajenas son vitrinas pulidas, la tuya, un taller en construcción. El error es creer que ambos espacios se pueden medir con la misma vara. El sabio no compara, porque entiende que cada alma tiene su propio ritmo de florecer. Cuando miras demasiado al otro, pierdes el hilo de tu propia historia. Empiezas a actuar para igualar, no para crecer. Tus decisiones dejan de responder a tu esencia y se convierten en estrategias de validación. Dejas de disfrutar lo que logras porque siempre habrá alguien que lo haga mejor. Y así, sin darte cuenta, caes en una carrera sin meta, donde nadie gana. Porque incluso si alcanzas a quien envidiabas, aparecerá otro más adelante y el ciclo continuará. La mente que compara nunca descansa, porque su felicidad depende del movimiento ajeno. Epicteto lo explicaba con brutal claridad. ¿Quieres ser invencible? No luches en campos que no dependen de ti. La comparación es exactamente eso. Una lucha que nunca puedes ganar porque compites en terreno ajeno. No conoces las circunstancias, los recursos, las heridas ni los motivos del otro. Tu mente fabrica una historia parcial y luego sufre al intentar alcanzarla. La serenidad nace cuando dejas de correr carreras que no te corresponden. Cuando entiendes que tu único rival legítimo es tu versión anterior. Compárate con el que fuiste ayer. ¿Eres más sabio? ¿Más paciente? ¿Más sereno? Esa es la única comparación que construye. Porque no busca aprobación, busca evolución. No nace del ego, sino del compromiso con tu virtud. El progreso real no necesita espectadores. Se siente en la mente cuando reacciona distinto, en el corazón cuando perdona más rápido, en el alma cuando deja de necesitar tanto. Es un crecimiento silencioso, invisible, pero profundo. Y cuando lo entiendes, la vida ajena deja de ser medida, para convertirse en inspiración. La comparación, además, es una trampa del ego. El ego no busca aprender, busca destacar. Necesita sentir que está por encima de alguien para sentirse válido. Pero el sabio no busca ser superior, busca ser útil. No necesita ganar, necesita servir. No compite con el otro, coopera, porque entiende que el brillo ajeno no apaga el suyo, al contrario, lo refleja. Solo una mente en paz puede admirar sin envidiar, y admirar sin envidia es una forma de gratitud, reconocer la belleza en el otro sin sentir carencia en uno mismo. Séneca lo enseñó con una elegancia implacable. Ningún hombre es feliz si depende de la comparación con otro. Esa frase encierra una verdad incómoda. Mientras midas tu valor en relación con el éxito ajeno, seguirás viviendo en deuda con tu propia historia, porque siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más sabio, más admirado. Pero nadie será tú, nadie tendrá exactamente tu combinación de dones, heridas y aprendizajes. Nadie podrá vivir tu camino con la misma profundidad. Esa singularidad es tu mayor fortuna, aunque la olvides buscando uniformarte con el resto. Cuando dejas de compararte, ocurre algo inesperado. La mente se relaja. Ya no necesita justificar cada paso, ya no teme quedarse atrás. Comienzas a disfrutar de lo que haces por el acto mismo, no por la mirada que lo observa. Recuperas la capacidad de estar presente, de trabajar con propósito, de vivir sin apuro. La paz mental no llega al alcanzar más, sino al soltar la necesidad de demostrar. Cada vez que eliges admirar en lugar de competir, tu alma se expande. Cada vez que agradeces lo que ya tienes, tu abundancia se multiplica. El estoicismo enseña que la felicidad no depende de la comparación, sino de la virtud. Virtud significa excelencia interior, no superioridad externa. Es el arte de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Esa es la verdadera grandeza. Mejorar en silencio sin mirar a los lados. La competencia con otros puede hacerte eficiente, pero solo la competencia contigo mismo te hace sabio, y el sabio no necesita mostrar progreso, porque su serenidad ya lo demuestra. Piensa en la naturaleza. Un roble no envidia al río, ni el río al sol. Cada uno cumple su propósito en armonía. El árbol crece hacia arriba,
El agua fluye, la luz alimenta. No hay comparación, solo orden. El ser humano, al compararse, rompe ese orden y se desconecta de su esencia. Cuando recuperas el sentido natural de tu camino, la comparación se vuelve absurda. Eres parte del todo, y tu ritmo tiene sentido incluso cuando no lo entiendes. El silencio interior llega cuando entiendes que nada te falta, que el otro no es rival, sino recordatorio, que el éxito ajeno puede inspirarte sin perturbarte, que la vida no te debe nada, porque ya te lo dio todo: tiempo, conciencia y oportunidad de mejorar. Si lo aprovechas, eres rico, aunque nadie lo note. La comparación desaparece cuando la gratitud aparece, porque no puedes estar agradecido y envidioso al mismo tiempo. Son estados mentales incompatibles, así que cada vez que sientas la punzada de la comparación, detente, respira, mira lo que tienes, tu cuerpo, tu mente, tu historia. Pregúntate cuántas cosas que hoy son normales, antes fueron sueños. ¿Cuántas batallas silenciosas ganaste sin contarlas? ¿Cuánto has aprendido del dolor que creías inútil? Eso también es éxito, aunque no sea visible. No lo olvides. Marco Aurelio solía escribir para recordarse a sí mismo: todo lo que necesitas para vivir bien está dentro de ti. Esa es la cura definitiva contra la comparación. Porque cuando comprendes que lo esencial ya lo tienes, nada externo puede hacerte sentir menos. La mente se aquieta, el corazón se ordena, la mirada se limpia, y entonces, sin buscarlo, te descubres admirando el mundo sin sentirte inferior a él, porque el alma que vive en gratitud no necesita competir, ya ha ganado. Cuarta lección estoica. La confianza no se afirma, se demuestra. Vivimos en una época de palabras vacías. Todo el mundo habla de seguridad, de autoestima, de confianza, pero pocos la practican. Repetimos frases como yo puedo, yo merezco, yo valgo, sin entender que la mente no cree en afirmaciones, cree en pruebas. Puedes gritar 1000 veces que confías en ti, pero si tus actos no lo confirman, tu cerebro sabrá que mientes. La confianza real no se declama, se construye. No se siente, se demuestra. Es la suma silenciosa de todas las veces que hiciste lo correcto aunque temieras, de todas las promesas que cumpliste sin que nadie te vigilara, de cada decisión coherente tomada en la oscuridad. Séneca lo dijo con precisión: la mayor prueba de valor es perseverar sin testigos. En esas horas invisibles, donde nadie te aplaude y el resultado aún no llega, se define tu carácter. La confianza no nace de la aprobación, sino de la integridad. No de lo que dices, sino de lo que haces cuando nadie puede juzgarte. La mente humana aprende por repetición, y cada acto congruente con tus valores es un ladrillo más en la fortaleza interna que llamamos confianza. Lo que te hace fuerte no es la motivación, sino la disciplina. La motivación depende del ánimo, la disciplina del propósito, y el propósito es la brújula del sabio. Si solo actúas cuando te sientes seguro, tu mente aprenderá que el miedo manda, pero si actúas incluso cuando dudas, tu mente aprenderá que tú mandas. Esa diferencia, invisible para los demás, cambia por completo el modo en que te relacionas con el mundo. El sabio no necesita convencerse de que puede, se lo demuestra cada día con hechos. La gente cree que la confianza es una emoción, pero es una consecuencia. No se cultiva pensando, sino haciendo. No aparece en la comodidad, sino en la adversidad. Cada vez que enfrentas lo difícil sin rendirte, estás diciéndote en silencio: puedo confiar en mí. Es un mensaje que no se pronuncia, se siente. Y cuando se acumula evidencia suficiente, la mente deja de cuestionarte. La seguridad aparece no porque todo salga bien, sino porque sabes que, pase lo que pase, no te abandonarás. Marco Aurelio lo entendía. El hombre noble se prueba a sí mismo, no al mundo. Pero hoy casi todos hacen lo contrario. Buscan demostrar al mundo que son valiosos, mientras su propio criterio sigue en duda. Se obsesionan con parecer seguros antes de serlo. Pero la seguridad que se muestra antes de existir es solo actuación. El sabio no necesita parecer fuerte, porque ya lo es. No necesita convencer a nadie, porque su calma lo hace evidente. La confianza genuina no grita, se percibe. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre hablar y actuar. Las palabras construyen promesas, los actos construyen evidencia. Puedes decirte: soy valiente 1000 veces, pero si cada vez que el miedo aparece eliges huir, tu mente archivará esos momentos como pruebas de cobardía. El cerebro no distingue entre verdad y mentira,
solo entre coherencia y contradicción. Por eso, el único modo de reprogramar tu mente es vivir conforme a lo que dices creer. No basta con afirmarlo, debes encarnarlo. Epicteto enseñaba a sus discípulos a no discutir sobre virtud, sino a vivirla. No expliques tu filosofía, muéstrala. Ese mandato resume toda la ética estoica, porque las palabras inspiran, pero el ejemplo transforma. Nadie confía en quien no se sostiene, ni siquiera uno mismo. Si tus palabras van en una dirección y tus actos en otra, tu mente lo percibe como una fractura. Y esa fractura interna es la raíz de la inseguridad. No es el juicio ajeno lo que te quita la paz, es tu propia incongruencia. Actuar conforme a tus principios, incluso cuando duele, es un acto de autoafirmación silenciosa. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, fortaleces el vínculo contigo. No necesitas testigos ni aplausos, solo coherencia. Porque la confianza no depende de sentirte bien, depende de ser íntegro. No está en el ánimo, está en el hábito. La mente respeta lo que haces con constancia, y cuando aprende que puede contar contigo, deja de sabotearte. Piensa en alguien en quien confías. No confías en esa persona porque te lo haya dicho, sino porque te lo ha demostrado repetidas veces. La confianza se gana con evidencias pequeñas, pero constantes. Lo mismo ocurre contigo. No puedes exigir fe ciega si nunca te cumples. Empieza por lo mínimo. Cumplir tu palabra. Si dices que lo harás, hazlo. Si prometes algo, cúmplelo. No para los demás, sino para ti. Porque cada promesa rota a ti mismo es una grieta en la base de tu fortaleza. La mente se entrena igual que un músculo. Cuanto más cumples lo que te propones, más se fortalece la relación contigo. No necesitas victorias espectaculares, solo consistencia. Despertarte cuando dijiste que lo harías. Mantener la calma cuando juraste no volver a perderla. Terminar aquello que comenzaste. Cada pequeño acto de coherencia se acumula como un voto de confianza. Y la suma de esos votos se convierte en autoseguridad. No confundas confianza con arrogancia. La arrogancia busca validación, la confianza busca dirección. La arrogancia dice, mírame, la confianza dice, sigo mi camino. El arrogante depende del aplauso, el confiado depende de su propósito. Uno se sostiene en el juicio ajeno, el otro en la serenidad interna. Por eso el sabio es humilde, no porque se crea inferior, sino porque no necesita demostrar superioridad. Su certeza no compite, simplemente existe. Recuerda esto, la confianza no se fabrica hablando bien de ti, sino tratándote bien en tus actos. Cumplir lo que prometes, corregir lo que fallas, mantener la calma cuando todo tiembla. No hay afirmación más poderosa que la conducta, no hay discurso más convincente que la coherencia. Quien actúa con firmeza, sin tener que anunciarlo, inspira más que quien proclama su fuerza a gritos. Séneca decía que los hombres confían en los que actúan, no en los que prometen. Y esa frase debería aplicarse también hacia adentro. La próxima vez que dudes de ti, no busques ánimo, busca evidencia. Revisa todo lo que ya has hecho bien, todo lo que has soportado, todo lo que superaste cuando creías que no podías. Esa lista vale más que cualquier discurso motivacional. Ahí está la prueba de tu fuerza. Así que deja de repetir frases vacías. Haz lo correcto, una y otra vez. Hazlo incluso cuando nadie te mire, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando la duda te grite, porque cada acto pequeño de congruencia es una declaración silenciosa. Puedo confiar en mí. Y esa declaración, cuando se repite en la acción, se vuelve inquebrantable. No necesitas sentirte seguro para demostrarlo, solo necesitas ser coherente. Porque la confianza no se afirma, se demuestra. Y quien vive de esa forma no necesita convencer. Su sola presencia ya convence. Sexta lección estoica. El pasado no define tu valor, define tu experiencia. El pasado pesa tanto como tú decidas cargarlo. Muchos viven arrastrando culpas, heridas y decisiones que ya no existen, como si fueran cadenas invisibles atadas al alma. Creen que lo que hicieron, lo que perdieron o lo que les hicieron determina quiénes son hoy. Pero el estoico sabe que el pasado no es una sentencia, sino una escuela. Lo que fuiste no te condena, te enseña. Y la única verdadera derrota es no aprender de lo vivido. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos.
No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. C1. El sabio no se lamenta por lo que fue, actúa sobre lo que puede ser. Tu pasado no puede tocarte a menos que sigas reviviéndolo. Las memorias duelen no por lo que contienen, sino por la interpretación que repites. Cada vez que recuerdas un error con culpa en lugar de comprensión, refuerzas una herida que ya estaba cicatrizando. Te conviertes en prisionero de un recuerdo que solo existe en tu mente. El pasado es un eco. Sigue sonando mientras sigas escuchándolo. Pero si aprendes a observarlo con calma, sin resistencia ni dramatismo, su ruido se disuelve. Lo que queda no es dolor, es sabiduría. Séneca escribió: errar es humano, persistir en el error es diabólico. Esa frase no invita al castigo, sino al despertar. Todos fallamos, todos caemos, todos elegimos mal alguna vez, pero el error no es enemigo, es instrucción. Solo el que ha tropezado conoce el terreno. El problema es que confundimos arrepentimiento con aprendizaje. Nos quedamos en el remordimiento, repitiendo mentalmente lo que hicimos mal, en lugar de preguntarnos qué podríamos hacer mejor. El sabio mira su pasado con curiosidad, no con vergüenza. Lo estudia como un texto sagrado lleno de lecciones que solo se revelan a quien las enfrenta con serenidad. El pasado no te resta valor, te da contexto. Cada herida es una página escrita con sangre, pero también con verdad. Has sobrevivido a cosas que antes creías imposibles. Has sanado dolores que pensabas eternos. Has reconstruido tu vida sobre ruinas que parecían definitivas. Y aún así, dudas de ti. ¿No ves que cada caída fue una forma de fortalecerte, que cada pérdida pulió tu carácter, que cada error te acercó a la claridad? El estoico no se define por sus victorias, sino por cómo responde a sus derrotas. Porque la virtud no se mide en éxito, sino en resistencia. Epicteto enseñaba que la vida no se trata de lo que te ocurre, sino de lo que haces con ello. El pasado no tiene poder sobre ti porque ya ocurrió, pero tus pensamientos sobre él sí. Cada vez que revives una escena dolorosa, te vuelves rehén del recuerdo. Y lo más irónico es que el sufrimiento pasado ya no existe. Solo existe el acto de recordarlo. Por eso, soltar no significa olvidar, significa dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. El perdón, hacia los demás y hacia ti mismo, no es debilidad, es inteligencia emocional. Perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Hay quienes convierten su pasado en identidad. Soy así porque me dañaron. No confío porque me fallaron. No puedo porque fracasé antes. Pero el sabio entiende que el pasado no es una justificación, es una referencia. Puedes usarlo como excusa para detenerte o como mapa para avanzar. Lo que te pasó no define tu esencia, solo revela tus heridas. Y las heridas no son marca de fragilidad, sino de historia. Son la evidencia de que luchaste, de que aprendiste, de que sigues aquí. Nadie con cicatrices está roto. Simplemente ha vivido más profundamente. Marco Aurelio solía escribir a sí mismo recordando que cada amanecer era una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada día es una nueva vida. El pasado, en cambio, es ceniza. No puedes reconstruir una llama soplando sobre lo que ya se extinguió. Solo puedes encender una nueva. Por eso, el sabio no se pregunta ¿por qué pasó?, sino ¿para qué sirvió? En ese cambio de enfoque, la culpa se transforma en propósito. Lo que dolía se vuelve maestro. Y el alma, antes encadenada a lo que fue, se eleva sobre ello con dignidad. El perdón hacia uno mismo es uno de los actos más revolucionarios del estoicismo. No porque justifique tus errores, sino porque te permite usarlos a favor de tu crecimiento. Cuando te castigas por lo que hiciste, repites el daño que ya sufriste. Cuando te observas con compasión, recuperas el control. Aprender a mirar tu historia con ternura no es autoindulgencia, es sabiduría, porque solo quien se acepta como es, puede transformarse en lo que debe ser. El odio hacia uno mismo es una forma de apego al pasado. La comprensión, en cambio, es una puerta abierta al presente. Séneca aconsejaba escribir cada noche una revisión del día, no para castigarse, sino para mejorar. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué no volveré a hacer? Esa práctica, llamada examen de conciencia, no busca perfección, sino coherencia. Es la manera estoica de limpiar el alma antes de dormir, dejando que el pasado del día muera con el sol.
Si aplicas eso a tu vida entera, verás que lo vivido, por más duro que haya sido, solo pesa mientras te resistas a aprender de él. El pasado no es enemigo, es espejo. Refleja lo que fuiste para mostrarte lo que aún puedes ser. Quedarte mirándolo demasiado tiempo te inmoviliza. Observarlo brevemente para ajustar tu rumbo te libera. El sabio sabe cuándo cerrar un capítulo, no por desprecio, sino por amor propio. Porque la vida no te pide que repares lo que ya ardió, te pide que uses el fuego para iluminar lo que sigue. Así que deja de castigarte por no haber sabido más en aquel momento. No podías. Nadie puede. El aprendizaje llega después, nunca antes. Mírate con la misma compasión con que mirarías a un niño aprendiendo a caminar. Tropiezas, caes, te ensucias, pero cada paso te acerca a la estabilidad. El sabio no se avergüenza de su pasado, lo honra, porque sin él, no tendría el temple que ahora posee. Marco Aurelio lo escribió en una línea que parece dirigida a ti. Lo que ocurrió, ocurrió como debía. Si observas bien, verás que no podría haber sido de otra manera. Esa aceptación no es resignación, es paz. No niega el dolor, lo trasciende. Y cuando lo logras, el pasado deja de ser peso y se convierte en cimiento. Ya no lo llevas encima. Lo llevas dentro. No como carga, sino como raíz. El pasado no define tu valor, define tu experiencia. Lo que te hace valioso no es haber tenido una vida perfecta, sino haber sobrevivido a una imperfecta sin rendirte. Si hoy sigues aquí, respirando, escuchando, buscando entender, ya has ganado más batallas de las que imaginas. Lo vivido te entrenó, no te limitó. Lo que dolió, te refinó. Y el día que entiendas eso, sentirás algo que ningún logro externo puede darte. El alivio de saber que todo lo que fuiste te trajo exactamente hasta donde debías estar. Séptima lección estoica. La mente se fortalece con la incomodidad. El alma humana no se forja en la comodidad, sino en la fricción. Todo lo que te hace fuerte primero te incomoda. El crecimiento no ocurre en el placer, sino en la resistencia. Pero la sociedad moderna nos enseñó a huir de toda molestia. A evitar el silencio, el esfuerzo, la espera, la soledad. Buscamos distracción al mínimo signo de incomodidad, cambiamos de conversación, de pareja, de meta, de propósito, con tal de no enfrentarnos al vacío. Sin embargo, el estoico entiende que ese vacío no es un enemigo, es el gimnasio del alma. La incomodidad no destruye, pule. Lo que duele al principio, termina fortaleciendo si aprendes a sostenerlo con calma. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El fuego prueba el oro, la adversidad, al hombre. El dolor, la duda, el cansancio no son castigos, son entrenamiento. Pero nuestra mente, educada en la búsqueda constante de placer, interpreta cualquier obstáculo como una señal de error. Queremos caminos suaves, resultados rápidos, recompensas inmediatas. Cuando algo se complica, lo abandonamos. Pero la incomodidad no indica que vas mal, indica que estás saliendo del territorio conocido. Es la frontera entre lo que fuiste y lo que puedes ser. Solo quien la atraviesa descubre su verdadero poder. Piensa en un músculo. Si no lo desafías, se atrofia. Si lo exiges demasiado, se rompe. El arte está en el equilibrio. Tensión suficiente para crecer, descanso suficiente para sostener. La mente funciona igual. Cada vez que enfrentas una dificultad sin huir, la entrenas. Cada vez que resistes el impulso de reaccionar, amplías tu dominio. Cada vez que eliges el silencio sobre el grito, la paciencia sobre la ira, el trabajo sobre la queja, fortaleces el carácter. Y ese carácter, no el talento ni la suerte, es lo que diferencia a los sabios de los débiles. Epicteto vivió como esclavo gran parte de su vida. Lo golpearon, lo humillaron, le arrebataron la libertad. Pero de esa experiencia nació una enseñanza inmortal. No es lo que te pasa, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. La incomodidad fue su maestra. No la buscó, pero la abrazó. Comprendió que, mientras el cuerpo podía ser limitado, su mente seguía siendo libre. Esa comprensión transformó su sufrimiento en fortaleza. Lo mismo puede ocurrir contigo. Cada experiencia difícil puede ser prisión o escuela, dependiendo de tu actitud ante ella. El problema no es el dolor, sino la resistencia al dolor. La incomodidad en sí misma no destruye, lo que destruye es la negación.
Cuando algo te incomoda y tú lo rechazas, lo agrandas, lo conviertes en amenaza. Pero cuando lo observas con serenidad, pierde fuerza. La mente que puede quedarse quieta dentro del malestar sin huir, descubre un tipo de poder que no se puede aprender en la calma. Es el poder del dominio interior. Y ese dominio es el principio de toda libertad. La comodidad prolongada adormece, mata la creatividad, debilita el juicio, apaga la pasión. La incomodidad, en cambio, despierta. Te obliga a cuestionar, a adaptarte, a buscar nuevas rutas. Cada desafío contiene una lección que solo se revela al que permanece. Si huyes, repites. Si enfrentas, trasciendes. Por eso los estoicos no buscaban evitar las pruebas, sino aprovecharlas. Marco Aurelio lo resumió así: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No hay obstáculos, solo oportunidades disfrazadas de dificultad. La incomodidad emocional también es maestra. Esa conversación incómoda que evitas, esa decisión que postergas, ese silencio que no toleras, son puertas hacia una versión más consciente de ti. Evitarlas es posponer tu crecimiento. Aceptarlas es madurar. El sabio no huye de lo que duele, se sienta con ello y escucha lo que tiene que decirle, porque detrás de cada incomodidad hay un mensaje del alma, algo que no has querido ver, pero necesita ser entendido. Cuando lo haces, el dolor pierde sentido y se convierte en comprensión. Séneca lo explicaba con elegancia: el viento favorable solo sopla para quien sabe hacia dónde navega. La adversidad no te frena si tienes dirección. La incomodidad sin propósito destruye. Con propósito, fortalece. Por eso, cuando la vida te confronte con algo difícil, pregúntate: ¿qué me está enseñando esto? Esa pregunta transforma la queja en reflexión y la desesperación en paciencia. El estoico convierte el peso en entrenamiento. No busca evitar el sufrimiento, busca hacerlo útil. Vivimos tiempos donde se confunde bienestar con fragilidad. Creemos que la salud mental consiste en no sentir malestar, pero la fortaleza emocional no nace de evitar el conflicto, sino de aprender a gestionarlo. No se trata de ser imperturbable, sino de no ser prisionero de las emociones. El sabio siente, pero no se ahoga. Se permite el miedo, la tristeza, la frustración, pero no les entrega el timón. Esa diferencia entre sentir y ser controlado por lo que sientes es la frontera entre la debilidad y la fortaleza. La incomodidad también purifica. Quita lo innecesario. Cuando la vida se vuelve difícil, descubres quién eres realmente y qué cosas valen la pena. Las pruebas te muestran tus verdaderos aliados, tus valores esenciales, tus límites y tus capacidades. Lo que parecía importante se desvanece, lo esencial se revela. En la incomodidad se cae la máscara, y aunque duele, también libera, porque lo que sobrevive a la incomodidad es auténtico. Marco Aurelio se recordaba cada mañana: hoy encontraré ingratitud, traición, deslealtad, pero nada de eso me hará daño, porque he preparado mi alma para ello. Esa preparación es la fortaleza interior. Saber que vendrán dificultades y recibirlas con serenidad es el arte supremo del dominio de uno mismo. Quien teme al dolor vive en tensión constante. Quien lo acepta vive en paz, incluso en medio de la tormenta. No puedes evitar la incomodidad, pero puedes decidir cómo te transforma. Puedes permitir que te endurezca el corazón o que te afine la mente. Puedes usarla para justificar tu amargura o para construir tu sabiduría. Todo depende de la actitud con que la enfrentes. El sabio elige crecer, porque entiende que lo que hoy duele, mañana será comprensión. Que lo que hoy pesa, mañana será fuerza. Así que no corras a apagar cada incomodidad. Siéntate con ella. Respira dentro del malestar. Pregúntate qué parte de ti está siendo llamada a madurar. Y cuando la respuesta llegue, porque siempre llega, entenderás que la incomodidad no era castigo, era entrenamiento. Era la vida mostrándote dónde aún quedaban zonas sin pulir, donde el alma todavía necesitaba temple. La mente se fortalece con la incomodidad como el acero con el fuego. Quema, deforma, duele, pero cuando enfría, es más firme, más brillante, más útil. Así se forja el carácter, no con frases ni afirmaciones, sino con resistencia serena. No huyas de lo que incomoda. Abrázalo con conciencia, porque ahí, justo en ese punto de fricción donde la vida te incomoda,
es donde el alma deja de ser frágil y se convierte en sabiduría. Octava lección estoica. Sé tu propio testigo, no tu juez. La mayoría de las personas viven dentro de un tribunal invisible, donde el juez, el acusado y el verdugo son la misma voz, la suya. Se juzgan por lo que sienten, se culpan por lo que piensan, se castigan por lo que no logran, y lo hacen con una dureza que no aplicarían jamás a nadie más. Esa voz crítica, que no perdona ni el más mínimo error, no es señal de exigencia, es señal de esclavitud mental, porque mientras la mente se dedica a juzgarse, no puede aprender, no puede crecer, no puede amar. El sabio, en cambio, reemplaza el juicio por observación. No se condena por lo que ve en sí mismo, lo contempla, lo entiende, y desde ahí, lo transforma. Marco Aurelio lo entendió con claridad. Eres un alma cargando un cuerpo. No un juez, no una lista de defectos, no una suma de errores. Un alma que experimenta, que aprende, que tropieza y se levanta. Pero nos educaron para mirar hacia adentro con desprecio. Nos enseñaron que equivocarse es vergonzoso, que sentir miedo es debilidad, que tener dudas es fallo moral. Así, el diálogo interno se convirtió en un campo de batalla, y lo peor es que creímos que esa voz crítica era sinónimo de conciencia. Pero la autocrítica constante no es conciencia, es violencia psicológica. Epicteto advertía: no te digas más cosas crueles de las que escucharías de tus enemigos. Sin embargo, lo hacemos a diario. Nos insultamos en silencio por no ser perfectos, por no haber reaccionado mejor, por no haber previsto el resultado. Nos reprochamos el pasado con una severidad que no repara, solo erosiona. Y en esa dinámica, perdemos la confianza en nosotros mismos, porque nadie puede confiar en alguien que lo juzga constantemente. Si tu mente es un tribunal, tu alma se esconderá de ti. El sabio lo sabe, y por eso, en lugar de juzgarse, se observa. En lugar de condenarse, se comprende. Ser tu propio testigo es mirar tus pensamientos y emociones como quien observa el cielo. Las nubes pasan, el cielo permanece. Tú eres el cielo, no las nubes. Las emociones cambian, tú sigues, las ideas van y vienen, tu conciencia las observa. Ese espacio entre lo que sientes y quien lo observa es la libertad interior. Ahí nace la calma, porque cuando aprendes a mirar sin identificarte con todo lo que aparece, el caos mental deja de dominarte. No necesitas luchar contra cada pensamiento, solo reconocer que ninguno te define. El juicio interno nace del ego herido, que necesita controlarlo todo, quiere corregir, mejorar, dominar, y cuando no puede, se castiga. Pero el alma no se transforma con castigo, sino con comprensión. No puedes corregir lo que no entiendes, y no puedes entender lo que solo condenas. Observar no es justificar, es ver con claridad. El sabio no se dice, soy un desastre. Se pregunta, ¿por qué reaccioné así? Esa diferencia sutil cambia destinos, porque la autocompasión no es indulgencia, es lucidez emocional. Séneca lo expresaba con elegancia. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. El que se juzga se queda girando en el mismo punto, tratando de corregir lo que no ha comprendido. El que se observa encuentra el rumbo. La observación crea distancia, y esa distancia es poder. Si puedes mirar tu rabia sin convertirte en ella, ya la estás dominando. Si puedes notar tu miedo sin huir, ya lo estás comprendiendo. Si puedes ver tu tristeza sin juzgarla, ya la estás sanando. La mente observadora es el ojo del sabio. Ve sin rechazar. Practicar el rol de testigo es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo de ti, pero que estás dispuesto a descubrirlo. Cada emoción difícil, cada pensamiento incómodo, es una puerta hacia el autoconocimiento. El juicio la cierra, la observación la abre. Si en lugar de decirte, no deberías sentir esto, te preguntas, ¿qué me está enseñando esto? Tu mente cambia de vibración. Pasas del castigo al aprendizaje, de la culpa al crecimiento. Esa es la alquimia del alma. Convertir el ruido en entendimiento. Cuando vives en modo juez, todo se convierte en error. Cuando vives en modo testigo, todo se convierte en experiencia. El primero reacciona, el segundo reflexiona. El primero se agota, el segundo aprende. Y lo más bello es que al observarte sin juicio, comienzas a hacerlo también con los demás. Dejas de exigir perfección,
Dejas de tomarlo todo como ofensa, dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. El autocontrol empieza con la autoobservación, no con la represión. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo en uno de sus momentos más oscuros. No te maldigas por tus debilidades. Úsalas como materia para la virtud. Esa frase encierra el corazón del estoicismo. Tus defectos no son enemigos, son materia prima para el crecimiento. La paciencia se entrena en la ira, la valentía en el miedo, la templanza en la pasión. Si las reprimes, nunca aprenderás a dominarlas. Si las observas, se transforman. Ser tu propio testigo es practicar la serenidad ante ti mismo. Es decirte, sí, fallé, pero sigo aquí. Es reconocer que no necesitas ser perfecto para merecer respeto, que tu valor no depende de tu impecabilidad, sino de tu disposición a seguir aprendiendo. Cuando logras eso, la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El silencio interior llega no porque dejes de pensar, sino porque tus pensamientos ya no te hieren. Epicteto lo resumió así: cuando te perturba algo, no digas, esto me hiere, sino, yo me estoy hiriendo con esto. Y no hay mayor liberación que comprender eso. Porque significa que tienes el poder de detener el daño en el momento que eliges observarlo. Cuando eres tu testigo, te haces responsable sin castigarte. Asumes sin drama, corriges sin culpa, avanzas sin rencor. El sabio no busca perfección, busca conciencia. No pretende eliminar sus sombras, las ilumina. Y en ese proceso, descubre que no hay nada en él que deba ser odiado, solo comprendido. La autocomprensión no debilita la disciplina, la sostiene, porque quien se entiende, actúa con propósito. Quien se juzga, actúa por miedo. Así que deja de pelear contigo. No eres tu enemigo, no eres tus errores, ni tus miedos, ni tus pensamientos. Eres quien los observa. Cada vez que te hables con dureza, recuerda, el juicio no sana, la observación sí. Mira lo que sientes con respeto. Escucha lo que piensas sin interrumpirlo. Aprende de tus reacciones sin condenarlas. Porque solo cuando te conviertes en tu propio testigo, tu mente deja de ser una prisión y se transforma en un templo. Y en ese templo, por fin, habita la calma. Novena lección estoica. La coherencia es la forma más alta de autoestima. No necesitas repetir frente al espejo que te amas. No necesitas afirmaciones ni frases motivacionales si tu vida refleja tus valores. La verdadera confianza no nace de lo que dices sobre ti, sino de lo que haces cuando nadie te observa. Cada vez que cumples tu palabra, aunque sea en lo pequeño, tu mente registra una verdad. Puedes confiar en ti. Pero cada vez que prometes y no cumples, que dices una cosa y haces otra, que traicionas tus principios por comodidad o miedo, tu mente también lo nota, y poco a poco deja de respetarte. Así muere la autoestima, no por falta de elogios externos, sino por incoherencia interna. Marco Aurelio lo entendía como una ley natural. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Esa frase encierra el poder de la coherencia. No se trata de moralidad, sino de integridad, de actuar según tus valores incluso cuando hacerlo cuesta. La coherencia no busca aprobación, busca respeto y empieza por el propio. No puedes sentirte en paz si te contradices. No puedes amarte si te mientes. No puedes confiar en ti si te traicionas. El alma sabe cuándo actúas desde la verdad y cuándo finges. La mente se puede engañar, el alma no. Séneca decía que la virtud es su propia recompensa. Y es cierto, cuando actúas con coherencia, no necesitas validación externa. La serenidad llega sola. La mente deja de dividirse entre lo que piensas y lo que haces. Ya no hay lucha interna, porque tu conducta refleja tus convicciones. Pero cuando vives en contradicción, el ruido interior se vuelve insoportable. Dices que buscas paz, pero te comportas de manera que la saboteas. Dices que valoras la honestidad, pero te mientes. Dices que respetas tu cuerpo, pero lo descuidas. Dices que no quieres volver al pasado, pero lo repites en secreto. Cada incoherencia es una grieta en la confianza contigo mismo. Epicteto lo explicaba sin adornos. Muéstrame tus actos, no tus palabras. El sabio no se define por sus discursos, sino por su disciplina. Puede tener miedo, duda o cansancio, pero no traiciona su esencia. La coherencia no exige perfección, exige presencia. Exige la valentía de preguntarte, ¿estoy actuando como la persona que quiero ser?
Si la respuesta es no, no te castigues, corrige. Esa es la práctica diaria del estoico. Ajustar el rumbo cada día sin drama ni culpa. No hay destino más digno que vivir en alineación con tu propia verdad. La incoherencia, en cambio, destruye silenciosamente. Se disfraza de excusa. No tengo tiempo. No estoy preparado. Ya lo haré después. Pero la mente sabe que son mentiras. Y con cada mentira, tu respeto propio se erosiona un poco más. El cuerpo puede seguir, la mente puede justificar, pero el alma lo siente. Sabe que has elegido lo fácil sobre lo correcto, y cuando eso se repite demasiado, la autoestima se desvanece. No por falta de éxito, sino por exceso de autoengaño. La coherencia te da una fuerza que el halago nunca podrá darte, porque cuando eres congruente, incluso el fracaso tiene dignidad. Puedes mirar atrás sin vergüenza, puedes dormir tranquilo, puedes mirarte al espejo sin necesidad de convencerte de que vales, porque lo sabes. La certeza no viene de lo que piensas, viene de lo que haces. Esa serenidad que ves en los sabios no es fruto de suerte ni de iluminación. Es fruto de años actuando según sus principios, incluso cuando nadie los aplaudía. Marco Aurelio escribía cada mañana recordatorios éticos para sí mismo. No para impresionar, sino para mantenerse fiel a su carácter. Actúa siempre de acuerdo con la naturaleza, sin desviarte. La naturaleza, para los estoicos, era la razón, la armonía, el deber. Cada acción coherente con ese orden interior fortalecía su espíritu. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que eliges el camino correcto en lugar del cómodo, te haces más fuerte. Cada vez que dices la verdad cuando sería más fácil callar, te respetas un poco más. Cada vez que cumples lo que prometiste, incluso si nadie lo nota, tu alma se alinea con su centro. La incoherencia es agotadora porque te obliga a sostener una máscara. Tienes que recordar lo que dijiste, justificar lo que hiciste, inventar razones para no sentirte culpable. Pero la coherencia libera. No hay nada que ocultar, nada que explicar, nada que temer. Lo que ves es lo que eres. Lo que piensas es lo que haces. Esa transparencia interna genera una energía silenciosa que los demás perciben como seguridad. No necesitas fingir confianza, la emanas. Ser coherente no significa ser inflexible, significa actuar desde un eje claro incluso cuando el entorno cambia. El sabio puede adaptarse sin traicionarse, puede ceder sin rendirse, puede negociar sin perderse. La coherencia no es rigidez, es claridad, es saber que no estás dispuesto a comprometer bajo ninguna circunstancia. Y ese límite es lo que te da fuerza. Sin límites, te diluyes. Con ellos, te defines. La incoherencia suele nacer del miedo, miedo al rechazo, al fracaso, a la soledad. Pero cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier aprobación, dejas de venderte por aceptación. Epicteto lo dijo con precisión. Prefiero morir habiendo hablado con sinceridad que vivir habiendo mentido. Porque la mentira, incluso la que te cuentas a ti mismo, es una forma de muerte lenta. Mata la fe que podrías tener en ti. Y sin fe en ti, toda fortaleza se derrumba. Piensa en alguien que admiras profundamente. No lo respetas porque sea perfecto, sino porque es coherente, porque mantiene su palabra, porque no cambia de rostro según la conveniencia, porque puedes predecir su conducta, incluso si no te agrada. Esa previsibilidad es integridad. Y lo más importante, puedes convertirte en esa persona para ti. Ser el tipo de ser humano que tú mismo respetarías. Esa es la meta estoica. Vivir de tal manera que, si el alma de los dioses te observara, no tuvieras nada que esconder. Séneca advertía que la hipocresía interior es la causa de todo sufrimiento. Los hombres viven contra su propio criterio y por eso nunca están satisfechos. Es la verdad más simple y más olvidada. No necesitas más libros, más frases, más teorías. Solo necesitas actuar conforme a lo que ya sabes que es correcto. No hay sabiduría sin coherencia. No hay confianza sin práctica, no hay amor propio sin respeto propio. La coherencia no se proclama, se demuestra. No con grandes gestos, sino con pequeños actos. Levantarte cuando dijiste que lo harías, decir la verdad cuando sería más fácil mentir, cumplir una promesa, aunque ya no te convenga. Esas decisiones, invisibles para el mundo, construyen una autoestima inquebrantable, porque tu mente entiende que puede confiar en ti, y cuando confías en ti, todo lo demás se vuelve posible. Ser coherente es la forma más silenciosa de poder. No necesitas defenderte ni convencer.
Tu conducta habla por ti, y en ese silencio nace la paz. Porque la verdadera autoestima no se siente, se demuestra. Y cuando tus actos están alineados con tu esencia, cuando tu vida refleja tu verdad, no hay duda posible. Te respetas, te sostienes, te perteneces, y en esa coherencia descubres la libertad más alta, la de ser exactamente quien dices que eres. 10ª lección estoica. No esperes confianza, cultiva carácter. La mayoría de las personas esperan sentirse seguras antes de actuar, esperan el momento perfecto, la validación ajena, la sensación interna de estar listos, pero ese momento nunca llega, porque la confianza no aparece antes del movimiento, sino después. Es el resultado, no la causa. No se construye repitiendo «yo puedo», sino demostrándotelo con hechos, y esa demostración requiere carácter. Epicteto lo enseñó con dureza. ¿Quieres ser invencible? No luches por lo que no depende de ti. El carácter es precisamente eso, un ancla en medio de la incertidumbre. No evita el miedo, lo atraviesa. No elimina la duda, la domina. No espera sentirse bien para actuar, actúa hasta sentirse digno. Marco Aurelio escribió: haz lo que te corresponde, incluso si tiemblas. Esa es la definición más pura del carácter. No es valentía sin miedo, es acción, pese al miedo. La confianza no se busca en la emoción, se construye en la conducta. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, tu mente registra una evidencia. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, la templanza sobre el impulso, el deber sobre la comodidad, tu espíritu se endurece y se refina. No se trata de sentirte capaz, sino de ser capaz, y esa diferencia lo cambia todo. El sentimiento puede fluctuar, el carácter permanece. La sociedad moderna confunde confianza con autoestima y autoestima con complacencia. Nos enseñaron que la seguridad proviene de creer en uno mismo, pero nadie explicó que creer sin actuar es fantasía. El sabio no se repite afirmaciones, se demuestra resultados. No busca motivarse, se compromete, porque sabe que el respeto hacia uno mismo no se construye con frases, sino con coherencia. La confianza no se siente, se merece. Se gana cada día en los pequeños actos que el mundo no ve, pero tu conciencia sí. Séneca decía: la fortuna pone a prueba a los valientes. Y esas pruebas no son castigo, son entrenamiento. Cada dificultad es una oportunidad para ejercitar tu carácter. Si evitas la incomodidad, te debilitas. Si la abrazas con serenidad, te fortaleces. El carácter es como el acero, se templa en el fuego, y ese fuego son tus desafíos, tus pérdidas, tus dudas. No temas la presión, teme la tibieza, porque la mente que huye del esfuerzo se vuelve frágil, pero la que lo enfrenta se convierte en su propio refugio. El carácter no se hereda, se elige. Cada día, con cada decisión. En cómo hablas, en cómo cumples, en cómo enfrentas lo que no puedes cambiar. Ser de carácter no es ser duro, es ser firme. No es imponerte, es mantenerte. La fortaleza no está en gritar más alto, sino en sostener la calma cuando todo arde. La confianza verdadera nace cuando compruebas que no necesitas que nada externo te sostenga, ni el elogio, ni el aplauso, ni la aprobación. El sabio no se apoya en el juicio de los demás, porque su estabilidad viene de adentro. Epicteto lo recordaba así: nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Si tu paz depende del mundo, siempre vivirás en guerra. Pero si tu paz depende de tu carácter, nada puede perturbarte. Esa es la libertad suprema, no necesitar que nada cambie para mantenerte sereno. Quien desarrolla carácter no teme la soledad, porque sabe acompañarse. No teme el fracaso, porque entiende que cada caída fortalece la voluntad. No teme al juicio, porque su conducta ya ha sido aprobada por su conciencia. El carácter se cultiva en lo invisible, en las decisiones que tomas cuando nadie mira, en la hora que te levantas cuando podrías seguir durmiendo, en el no que dices cuando sería más fácil complacer, en el basta que marcas cuando alguien cruza tus límites. Esas pequeñas victorias forjan una fuerza silenciosa que después se siente como confianza. No porque ya no haya miedo, sino porque sabes que puedes con él. Y entonces, en lugar de esperar sentirte preparado, simplemente actúas.
Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones y enfermedades, pero jamás perdió la serenidad. No porque no tuviera miedo, sino porque su carácter era más fuerte que su emoción. Escribía: "El hombre noble se mantiene en pie aun cuando todo a su alrededor cae". Esa imagen resume el poder del carácter. Cuando lo tienes, el caos no te arrastra, te prueba. El sabio no busca que la vida sea fácil, busca volverse capaz de cualquier vida. Y esa capacidad no se improvisa, se entrena. La confianza emocional es volátil, pero el carácter es permanente. Puedes despertarte inseguro y aún así actuar con integridad. Puedes tener miedo y aún así cumplir tu palabra. Puedes dudar y aún así mantener tu centro. Porque el carácter no depende de cómo te sientas, depende de quién decides ser. Esa decisión repetida se convierte en identidad y una vez que sabes quién eres, nada externo puede desestabilizarte. El sabio no dice, creo en mí, dice, sé quién soy. Séneca lo advertía. El que depende de la aprobación de los demás se convierte en esclavo. Por eso el carácter libera. Te vuelve inquebrantable frente a la opinión ajena. Ya no necesitas demostrar nada porque tu conducta ya habla. Ya no buscas reconocimiento porque tu conciencia ya te lo da. La confianza sin carácter es vanidad. El carácter sin confianza es serenidad, y la serenidad, en el estoicismo, es el mayor triunfo del alma. Ser de carácter no significa no caer, significa no rendirse, no perder la fe en ti aunque falles, no perder el rumbo aunque te desvíes. La confianza nace cuando puedes mirarte a los ojos después del error y decirte, caí, pero no me traicioné. Ese tipo de fortaleza no lo enseña ningún libro, lo enseña la experiencia enfrentada con dignidad. Por eso, el sabio no pide menos pruebas, pide más temple. Sabe que la vida no se vuelve más fácil, él se vuelve más fuerte. El carácter es el suelo sobre el que crece toda virtud. Sin él, la confianza es ilusión, el amor propio es discurso y la libertad es promesa vacía. Con él, cada derrota se vuelve enseñanza, cada duda se vuelve puerta, cada miedo se vuelve guía. Cuando construyes carácter, ya no te importa ser admirado, te basta con ser verdadero. Ya no buscas sentirte seguro. Sabes que lo estás, porque nada puede quitarte lo que ya habita en ti. El sabio no espera confianza, la crea, día tras día, decisión tras decisión. No porque siempre crea en sí mismo, sino porque se demuestra que puede confiar en su propia conducta, y esa evidencia, repetida en silencio, es lo que finalmente se convierte en paz. Porque la paz, al final, no viene de tener una vida sin miedo, sino de tener un carácter que no se rinde frente a él. Así que deja de buscar la sensación de seguridad, actúa con integridad, sé alguien que, al caer la noche, pueda decirse sin duda, hoy fui quien dije que sería. Porque esa frase, pronunciada en silencio, vale más que cualquier aplauso, cualquier éxito, cualquier victoria. Esa frase es la voz del carácter, y cuando la escuchas, sabes que has conquistado lo único que realmente importa, la confianza que no depende de nadie más que de ti. El silencio donde nace tu fuerza. Hay un momento en la vida, inevitable, silencioso, incómodo, en que dejas de buscar fórmulas y comienzas a escucharte. Un punto en el que todo lo que antes te servía deja de funcionar. Los discursos motivacionales, los elogios, las máscaras, incluso las ideas que te daban seguridad. Un día te descubres solo frente a ti, sin ruido, sin testigos, y te das cuenta de que no sabes quién eres sin el reflejo de los demás. Ese instante, aunque duela, es el inicio de la verdadera fortaleza, porque la confianza que nace de la calma no puede ser arrebatada, es fruto de la verdad, no del aplauso. Durante años te enseñaron a construir una versión ideal de ti, segura, brillante, admirada. Pero nadie te dijo que esa imagen sería una cárcel, que cuanto más buscabas validación, más te alejabas de ti, que cada vez que fingías ser fuerte, tu alma se debilitaba un poco más. La paradoja de la confianza es que no se alcanza cuando te haces más grande, sino cuando te atreves a ser auténtico, cuando ya no necesitas defender tu valor, porque lo habitas. El estoicismo no promete una vida sin miedo, promete una vida con propósito a pesar de él. Séneca lo resumió así: el hombre valiente no está libre de temor, sino que lo conquista. Y conquistar el miedo no es eliminarlo, es dejar de obedecerlo. Es mirar de frente lo que antes evitabas y decir, aquí estoy, aunque duela.
Esa presencia consciente, sin excusas ni disfraces, es la raíz del carácter. No hay confianza más sólida que la que se construye sobre la aceptación de la propia vulnerabilidad. Piensa en los momentos en que más te has respetado. No fueron aquellos en los que todo salió bien, sino cuando actuaste con dignidad en medio del caos. Cuando elegiste el silencio en lugar de la reacción. Cuando mantuviste tu palabra, aunque nadie lo supiera. Cuando no cediste ante lo fácil. En esos instantes, quizás no te sentiste confiado, pero estabas cultivando algo más valioso: integridad. El alma se fortalece no cuando todo fluye, sino cuando elige mantenerse fiel en medio del ruido. Y sin embargo, seguimos huyendo del silencio. Nos aterra quedarnos a solas con nuestra mente. Preferimos la distracción a la introspección, el ruido a la reflexión, la aprobación a la coherencia. Pero el silencio no es vacío, es un espejo. Te muestra lo que realmente eres sin las máscaras sociales. Te devuelve tus miedos, tus deseos, tus contradicciones. Y aunque duele mirarte así, ese dolor es purificación. Porque en esa desnudez interior, sin adornos, sin excusas, comienza la verdadera confianza. Marco Aurelio escribía para sí mismo en medio del poder absoluto: haz lo que debas, di lo justo, piensa lo verdadero. No buscaba sentirse mejor, buscaba ser mejor. Esa es la diferencia entre la autoayuda y la filosofía. La primera quiere aliviar el síntoma, la segunda quiere transformar la raíz. El estoicismo no quiere que te sientas poderoso, quiere que lo seas. Y el poder del sabio no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Pregúntate ahora, sin adornos: ¿cuántas veces te has traicionado en silencio? ¿Cuántas veces has callado lo que debías decir o fingido lo que no sentías por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has buscado aprobación sabiendo que costaría tu paz? Esas pequeñas renuncias, sumadas, erosionan tu espíritu, pero también son el punto de partida, porque cada una de ellas puede convertirse en su opuesto, una oportunidad para reconstruirte desde la coherencia. La próxima vez que dudes de ti, no busques motivación, busca evidencia. Recuerda los días en los que actuaste con valor, sin sentirte listo, las veces que dijiste la verdad, sabiendo que dolería, los momentos en que elegiste la calma cuando todo te empujaba al caos. Esa es tu prueba de confianza. No está en los libros ni en las palabras, está en tu historia. La mente necesita recordarlo, porque la inseguridad no viene de lo que te falta, sino de lo que olvidas. Hay una calma que solo llega después de haberte perdido. Una serenidad que nace cuando ya no hay nada que demostrar. Cuando entiendes que no tienes que ganar cada conversación, ni gustarle a todo el mundo, ni brillar todo el tiempo. Cuando aceptas que el valor no está en el ruido, sino en la quietud, en poder sentarte contigo mismo y no necesitar escapar. Ese momento de quietud no es vacío, es libertad, es la conciencia de que ya no necesitas que nada externo te confirme que estás bien. El sabio no busca sentirse seguro, busca ser verdadero, porque sabe que la verdad puede doler, pero nunca destruye. Que el autoengaño puede aliviar, pero siempre corrompe. La confianza que nace del autoengaño es frágil, la que nace de la honestidad es eterna. Y esa honestidad empieza contigo. Pregúntate, ¿estoy siendo la persona que admiro? ¿Estoy viviendo como alguien en quien yo mismo confiaría? Si la respuesta es no, no te castigues. Empieza hoy. Porque cada acto de coherencia, por pequeño que sea, es una victoria sobre la inseguridad. El estoicismo no es un refugio para escapar del mundo, sino una forma de enfrentarlo con serenidad. La confianza no se hereda, se cultiva. Se cultiva cada mañana cuando decides actuar con virtud, cuando eliges la templanza sobre el impulso, la razón sobre la reacción, la calma sobre el miedo. Y si caes, te levantas. No para fingir fortaleza, sino para honrar tu proceso. Porque quien se levanta con humildad, aunque esté herido, sigue siendo más fuerte que quien nunca ha caído. Así que respira. Observa en silencio todo lo que eres, lo que temes, lo que escondes, lo que aún estás aprendiendo. Y recuerda esto, no necesitas que el mundo te crea capaz, necesitas demostrarte que puedes sostenerte en tu verdad. Cuando lo hagas, cuando tu vida deje de ser un intento de agradar y se convierta en una expresión de coherencia, descubrirás la forma más pura de confianza, esa que no se grita, se siente. Porque la verdadera fortaleza no está en el ruido de la seguridad, sino en el silencio de quien ya no necesita fingirla. Y ese silencio
Ese instante en que por fin confías en ti sin condiciones, será el punto donde todo cambie, donde el miedo se transforme en propósito y la incertidumbre en paz. Si algo dentro de ti se movió al escuchar estas palabras, no lo ignores. Síguelo. Suscribirte no es un favor al mensaje, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es tu forma de decir, estoy listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con calma y claridad. Hazlo ahora y comparte esta reflexión con quien lo necesite. Porque cuando una mente se enciende, inevitablemente ilumina a otra. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible,